profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Buen día, ¿cómo están? ¿Yo bien? Bien. ¿Todo súper? Bien. ¿Qué tal sus feriados? Bonito. ¿Bonito? Pero la cosa es que... hoy día también vas a... Aún estamos en significados de conexión, ¿no ve? ¿Cómo? Sí. Feriados. Hoy día vamos a hacer la parte práctica. Espérenme un ratito, voy a anotar quiénes están presentes, ¿ya? El 28. Ya. Tenemos a Avi Cuellar, ¿no? Sí. Ya, gracias. ¿Quién es Elio Calle? Es Kazuko Calle, ¿no? Esteban Fernández está presente igual. Francesco Cataldi. Hola. ¿Cómo estás? Luz Bien. Calizaya también estás presente. ¿Y quién es Midas? ¿Mira? Hay una persona que dice Midas, su usuario, pero no sé qué se llamaría. ¿Me pueden decir? Sí. Es el Mateo, profe. Ah, Mateo Terán. Muy bien, gracias Mateo. Audrey, gracias por decirme. Y a ver, entonces, esperemos un segundito más para que se cumplan nuestros 5 minutos de espera y si no entra nadie más, empezamos. ¿Ya? Entonces, esta es la parte práctica de Entonces la... descubrí algo. Si estás Espera. en mute, cuando aprietas para... ¿Recuerdas cuando para escribir hay un botoncito que es para el espacio? Si lo aprietas temporalmente, temporalmente tu silenciador ya no está silenciado. ¿Sí? No lo sabía. Yo pienso que debería haber una función para mutear permanentemente, pero bueno, no es perfecto el Zoom, supongo. Ya, mientras tanto les explico. Como dice ahí en la pantalla, el título de la lección es el mismo y el número, de hecho, también es el mismo, porque estamos en la parte 2 de la lección Significado y Contexto. Pueden anotar si quieren la fecha, que es 28 de mayo. Les va a llegar, como siempre, el PDF y el video al finalizar. Hoy día es 27, profe. No, hoy día es 28. Me haces dudar, pero ves, aquí dice mayo 28. Ayer Sí, era hoy día es 27. 28. Porque el Ahora, 27 es el Día de la Madre. sí, exacto. Ahora, entonces les explico. Como siempre, les va a llegar el PDF y el video después, entonces ahí pueden copiar. En este momento lo que necesito es que presten atención, pero más que todo participen, ya, por favor, todas y todos, porque como es la parte 2 y es la parte práctica de esta lección, tenemos ejercicios. Lo que tenemos adelante son ejercicios y necesitamos, esta vez no les voy a ayudar tanto como en la anterior y quiero ver cómo los completan ustedes, ¿ya? Entonces vamos adelante. A ver, espérenme, acaba de entrar Alexandra más. Por suerte una persona más. Alexandra. Ya, entonces Hola, Alexandra. Alexandra. ¿Cómo estás, Alexandra? Te explico lo que les decía a las demás personas. Estamos en la parte 2 de la lección 23. Ya, sigue siendo por eso el mismo título. Es la parte práctica de la lección. Entonces, lo que tenemos adelante son ejercicios y lo que yo quisiera es que participen y vamos a hacer cada ejercicio en grupo, ¿ya? Como siempre, Ya. también lo que también les decía es que, como siempre, el PDF y el video les va a llegar al concluir la lección. Entonces, en ese momento participen, fíjense en lo que estamos haciendo y después van a copiar, ¿ya? Ya. Acabo de entrar y hago más. A ver, lo anotemos a él más.
Yago, ¿cómo estás? Estamos en la lección, no sé si todavía me escucha. Creo que no. Ya, entonces a ver, vamos adelante. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo empezar? ¿Sí? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo interpretar las siguientes oraciones usando sintagmas? ¿Ya? Lo que quiero entonces es que viendo las oraciones, la primera es facilita, las siguientes son un poquito más complicadas. Quiero que las vean y las partan en grupitos, como lo que les he enseñado que son sintagmas, ¿no ve? Grupos de palabras que forman un sentido en grupo. Entonces, a ver, vean la oración. A pesar de la oscuridad, no tengo miedo. Entonces, A pesar de tener que separamos, a pesar de a pesar de, ya está bien, la Avi dice a pesar de. ¿Alguien más opina que eso sería un sintagma? Sí. Sí, ya la Luz también está de acuerdo. ¿Quién más? ¿Hay alguien que se oponga? Ya, muy bien. Entonces, yo también estoy de acuerdo, Avi. ¿Nos podrías explicar por qué crees que es un sintagma a pesar de? porque en la anterior lección hemos visto que a pesar de es un sintagma. Ya, correcto. Entonces, te estás acordando de un ejemplo que ya hemos visto, ¿no? Buen día, profe. Está bien. Buen día, Yago. Ahorita te... A ver, paremos un segundito donde nos hemos quedado. Entonces, Yago, te explico rápidamente. Estamos en la parte 2 de la misma lección anterior, significado y contexto, ¿ya? Esta es la parte práctica de la lección, entonces lo que vamos a hacer es puros ejercicios, prácticamente toda la clase, para ver cómo han asimilado lo que les he dado la lección pasada. Sí va a haber tarea. Entonces, el primer ejemplo en el que estábamos cuando has podido conectarte y algo es este, ¿ya? Tenemos que ver las oraciones en los ejemplos y ver cómo podemos partirlos en sintagmas, o sea, en grupos de palabras que forman un sentido en grupo, ¿ya? Entonces, la Avi y la Luz nos dijeron, a pesar de, sería un sintagma. Ya, muy bien. Entonces, yo estoy de acuerdo. Entonces, sintagma 1 sería a pesar de. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué significa a pesar de? A ver, si me pueden explicar en otras palabras, les agradecería. ¿Qué significa a pesar de? ¿Un sintagma? Es un sintagma, o sea, son varias palabras que trabajan en grupo para dar un sentido. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué significa? ¿Qué entiendes cuando te dicen a pesar de? Es difícil, entiendo, sí, pero a ver, piensen, intenten. Dafne, ya te tengo anotada por si acaso, y ahorita está entrando Adrián. Esperemos que entre Adrián más y les explico los dos juntos. Profe, Sí, Alexandra. una confusión a pesar de. Ya está cerca de la respuesta. No es una conjunción exactamente, salud a quien haya estornudado, sino es un conector, que suena parecido, pero no es lo mismo. Ya, ahora, está bien, es un conector. Entonces, pero qué nos está diciendo al conectar? Nos conecta dos cosas, sí, pero no es lo mismo que una simple y, ¿no ve? Como esto y lo otro. Esa y sería un conector también, pero no significa lo mismo que a pesar de. Ah, profe, ¿Sí? algo que puede pasar. O sea, se está conectando. Hola, profe. Hola, Jan. Ahorita ya te anoté en la lista. Ahorita les explico, para no interrumpir este ejemplo, vamos a terminar de explicarlo y de ahí les explico ya a las Ya, personas profe. que acaban de Hay ingresar. alguien que se llama Miaúsculos. Ahorita, dame un ratito, por favor, Avi. Ahorita vamos a explicar a las personas que acaban de conectarse.
Préstenme atención. Disculpen, les estoy muteando un ratito. No es algo que puede pasar, Alexandra, porque aquí dice pesar, ¿ya? Lo importante de entender con este sintagma, a pesar de, es que ninguna de las palabras que lo forman, estas tres, explican directamente el sentido que tiene, ¿ya? Es más como que por el contexto, por el uso del día a día, cuando nos dicen a pesar de, a la larga nosotros nos vamos acostumbrando y entendemos, aprendemos poco a poco qué significa, ¿ya? Entonces, más o menos significa conector, que significa algo así como... Mejor podemos poner así, que se usa para afirmar algo con una condición. No, no es que no es exactamente con una condición, pero más o menos esto, ¿ya? A ver, entonces, para que no se nos terminen de desconectar las personas que acaban de entrar. Dafne, Adrián y, si no me equivoco, Jan Morejón. Buenos Ya, días, profe. buenos días, ¿cómo está? No se me va a desconectar nada, profe. Está bien, está bien. No, desconectar, digo, del tema de la lección. ¿Quién es Secuas de Sombra? El Diego, profe. Ah, ya está bien. Entonces, Jan Morejón, Dafne y Adrián Unzueta, que se conectaron un poquitito tarde, les explico, ¿ya? Estamos en la parte 2 de nuestra lección. Sigue siendo la misma, por eso tiene el mismo número y dice parte 2, con el mismo título, ¿ya? Es la parte práctica de la lección en la que vamos a hacer ejercicios. Entonces, el primer ejercicio es leer las oraciones. Aquí está el ejemplo. A pesar de la oscuridad, no tengo miedo. Esa es la primera oración. Y tenemos que ver cómo las podemos partir en sintagmas. Entonces, el primer sintagma, ya nos han dicho, es a pesar de. Este de acá. A pesar de sería un sintagma. Lo podemos partir. Aquí está partido. Y lo que significa es más o menos un conector que se usa para afirmar, o sea, para decir sí a algo, pero con una condición. ¿Ya? Entonces quiere decir como que, a ver, mírenlo en el contexto. A pesar de la oscuridad, entonces la condición sería la oscuridad. ¿Ya? A ver, Abby, ¿quién ha levantado la mano? Tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si nuestro sintagma no fuera si fuera confuso? ¿Más confuso? Yo creo, siempre hay que estar atentos a esto que tú preguntas, Abby, porque la idea es que no hay una regla tan clara para separar sintagmas. No es tan claro como el sujeto y el predicado, ¿ya? Entonces, nosotros y nosotras tenemos que tratar de separar en grupos las palabras. Y si es que pasa lo que tú dices, si es que el sintagma no está muy claro, entonces es bien posible que no hayamos separado bien. Y entonces, ¿qué pasaría? La respuesta sería, tal vez hay que volver a pensar, tal vez hemos partido mal y hay que volver a partir el sintagma de otra manera. Gracias, ¿Ya? profe, lo tomaré en cuenta. Gracias. Ok, no hay de qué. Entonces, la condición en este caso sería la oscuridad. ¿Ya? Es como que hay oscuridad, pero, digamos, el a pesar de es como casi si aquí hubiera un pero, digamos, ¿no? Está oscuro, pero no tengo miedo. Eso sería más o menos lo mismo. ¿Se entiende? Luego la otra en la sintagma es la oscuridad y el tercero es no tengo miedo. Ya, muy bien, Abby. Entonces sí, sintagma 2 sería la oscuridad. Ahora díganme, a ver, ¿por qué no sería solamente oscuridad? ¿Por qué no sería solamente la? Necesito respuestas. Por favor, alguien dígame algo. Hola, hola.
de que haya oscuridad no le da miedo. Ya, sí, está bien, Adrián. Ahora, préstenme atención a esta pregunta, Adrián también. Si aquí dice la oscuridad, es el sintagma 2, o sea, es el grupito de palabras número 2. Eso significa sintagma, ¿no ve? Entonces, ¿por qué no podríamos poner aquí la oscuridad, coma, no? ¿Estarían de acuerdo con eso? A ver, piensen, díganme algo. Necesitan estar más activos. Díganme. ¿Están de acuerdo o no? Así no es correcta la oración, profe. Ya, todavía no estamos en la oración, ¿no? Estamos partiendo pedazos de la oración. Entonces, ¿por qué no estaría bien este pedacito, Adrián? A ver, dime. Profe, A ver, Alexandra. porque la oración no estaría bien. Bueno, lo mismo que nos dice Adrián, ¿no? Ya. Sí. Fíjense, aquí tenemos una buena oportunidad para aprender un secreto, ¿ya? De separar sintagmas. Si hay una puntuación, en este caso tenemos una coma, ¿no ve? Aquí hay una coma. Si hay una puntuación, entonces generalmente significa que después de esa puntuación empieza otra idea nueva, ¿ya? Entonces probablemente no está bien si incluimos la coma dentro de nuestro sintagma. Entonces mejor si la borramos, ¿ya? Entonces, la clave para separar sintagmas es ver cuántas palabras te transmiten una sola idea. Cada vez que te transmiten una sola idea, tú puedes decir, bueno, esto debe ser un sintagma. Entonces, la oscuridad, eso es un sintagma, ¿no? Que no necesitamos definir. A pesar de es un poco menos claro, pero la oscuridad cualquiera lo entiende, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Entendido. Entonces, Avi, ¿cuál nos decías que era el otro sintagma? El último, no tengo miedo. Ya, muy bien, no tengo miedo, ¿no? Espéreme, entonces lo anoto. Sintagma 3. No tengo miedo. ¿Qué significa eso? Que él no tiene miedo. Sí, fíjense, miren, lo que les está pasando es normal. No es muy fácil poner en otras palabras, porque ya se entiende tal cual está dicho, ¿no? ¿Qué significa no tengo miedo? Que no tiene miedo, pues ya. Pero a ver, si lo tuvieran que decir en otras palabras, ¿Que no se asusta? ya, que no se Que asusta. él es valiente y no tiene miedo. Que es valiente, sí, todo eso. Ya, entonces, claro, de hecho, la idea común de toda la oración es, a pesar de la oscuridad no tengo miedo. Quiere decir, incluso cuando hay razones para que me asuste, yo no me asusto, ¿no ve? Entonces, el incluso o el pero está explicado por este sintagma de acá. Este, digamos, sería uno de los más importantes de esta oración, a pesar de, ¿ya? Es el que nos dice que hay algo que está como en contradicción, al parecer, digamos. Es como que hay un motivo para que me asuste, pero yo no me asusto de todas maneras. Toda esa idea del inclusive, digamos, está explicada en este de aquí, ¿ya? Los demás son más normales. Este es el más complicado. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Sí, profe. Ya, a ver, entonces veamos cómo nos va con el siguiente ejemplo. Parece que la oscuridad, por años de años, ha sido la razón número uno del miedo en la gente. A ver, ¿cómo se... Parece que la oscuridad. ¿Cuál sería tu primer sintagma? A ver, ¿me lo puedes decir completo, David? Parece que. Ya, en ese caso no estoy de acuerdo. A ver, ¿alguien más me diría? Es porque en la anterior lección hemos parece que también. Por años de años. Ya, espérame, Abby, un ratito. Por años de años está bien, Esteban. Cuando lleguemos ahí, lo vamos a anotar.
pero vamos por el principio primero. Mira, Avi, es bueno que te acuerdes de ejemplos anteriores, pero también tienes que tratar de reconocer en cada oración nunca va a ser siempre lo mismo, ¿ya? Entonces, puedes encontrar cosas que ya habías visto antes, pero eso no significa que tienen que ser 100% iguales en este caso. Entonces, aquí parece que sí, ya es una idea medio completa, pero no del todo, porque parece que ya si yo les digo, en este momento les digo, parece que, y luego me callo y no digo nada, la idea se ha quedado cortada, ¿no ven? No he terminado de explicar. ¿O qué dirían? Hola. Profe, ¿no sería, parece que la oscuridad? Ya, muy bien, Luz. Sí, parece que la oscuridad. Entonces, ahí ya tenemos una idea un poco más completa. Sintagma 1, entonces, parece que la oscuridad. Ya. ¿Y qué significa eso? Tenemos, si se fijan, tenemos uno parecido a este, sintagma 2 de la oración 1 es la oscuridad. En este caso tenemos parece que. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio, profe, es cambia la palabra y aumenta parece que. Ya, exacto. Pero, ¿qué idea nos explica el parece que? ¿Qué diferencia hay, digamos, cuando yo digo estoy seguro de que, cuando digo parece que? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Que estás seguro y el otro es que estás como suponiendo. Ya, suponiendo, ¿no? Entonces, suponiendo es una buena explicación. Suponiendo algo, todavía no sabemos qué, por eso dice que solamente, sobre la oscuridad. O sea, la idea no está completa, pero ya nos están diciendo algo sobre la oscuridad. Y no nos están asegurando algo, sino que están suponiendo. ¿Ya? Bien. Entonces, sintagma 2 es el que nos dice el Esteban hace un rato, ¿no ve? ¿Cuál era? Por años de años. Ya, por años de años. Muy bien. Entonces, ponemos aquí. Y ahora, fíjense, esto puede pasar con los sintagmas, por eso les he puesto esta partecita. Muchas veces no tienen un sentido como una lógica de lenguaje normal, ¿ya? O sea, nos enseñan a conjugar verbos y demás cosas, pero aquí dice años de años. Esto es una expresión, entonces sabemos qué significa más o menos, pero no cumple ninguna regla, solamente es porque así nos han enseñado a diario. A ver, ¿qué significa por años de años? ¿Que ha pasado muchos años? ¿O que va a pasar muchos años? Ya, no exactamente. A ver, ¿alguien se ubica de cuál es el significado de decir años de años, digamos? De que antiguamente y actualmente y así va a seguir. Montenegro No, es Dafne. dice Profe, por años de años. Sí, Significa hola, profe, desde ¿cómo que era está? niño hasta que tenga esta edad. A ver, espérenme un segundito, por favor. Les pediría, por favor, que las personas que se cambian el nombre se los vuelvan a poner nomás el normal, porque yo a veces cuando participan reconozco su voz, pero a veces no. Entonces, si no, no voy a saber a quién anotarle la participación. ¿Ya? Eso Sí, nada por más. favor, muchachos, necesito con su nombre para llamar lista, por favor. ¿Ya? Gracias. Entonces, vuelvan a sus nombres. No necesita decir todo completo, así, pero por lo menos el nombre y el primer apellido les rogaría, ¿ya? Y como les pide también Mónica. Pero continuemos. Entonces, por años de años significa un poco, bueno, lo más cercano que me han dicho es lo que nos respondía Daphne, ¿ya? Quiere decir por mucho tiempo. Es otra manera de decir por mucho tiempo,
¿Ya? Que puede ser lo que nos decía Dafne, digamos, desde hace años y también hasta ahora. No quiere decir por un año, por 2 años. O sea, aquí la palabra años está siendo usada 2 veces, pero como les decía, no es por una regla del lenguaje, sino porque es una expresión y esa expresión sabemos, simplemente sabemos que significa por mucho tiempo. ¿Ya? ¿Queda claro? Hola. Y profe. Sí, Ya, profe. ya, vamos a poner aquí para que no haya Sí, confusión. profe. Significa por mucho tiempo o también puede ser desde hace tiempo. Eso significa. Ya. Sintagma. Ay, discúlpenme con esto, nos estamos equivocando igual. Ya. Sintagma 3. ¿Cuál sería? Mm, Ha sido la razón. Ya. Ahora, a ver, hay otra forma de dividir los sintagmas ahí. ¿Quién se anima a darme otra opción? la razón, profe. A ver, lean todo lo que falta de la oración y vean si es que hay más o menos. Ha sido la razón número 1. Ya. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguien más está de acuerdo o tiene otra opción? ¿No? Fíjense, yo saben qué haría. Estoy de acuerdo con Avi, pero solamente un poquito, no del todo. Yo creo que haría lo siguiente. El sintagma 3 podría ser ha sido. Solamente este. ¿Saben por qué? Porque otra vez, como por años de años, decir la razón número 1 también es casi una expresión. Entonces lo podemos, como es una expresión, podemos saber que eso se va a volver un solo sintagma y no incluye ha sido. Y la ventaja de hacer eso es que luego podemos saber que este ha sido, solo estas dos palabritas, están siendo conjugadas, o sea, este verbo sirve para nuestro sujeto de la oración, que es la oscuridad. ¿Ya? Entonces, a pesar de que está partido con estas comas y con toda esta expresión por años de años, si marcamos un sintagma que sea solamente estas dos palabritas, ha sido, entonces podemos conectar el verbo otra vez con su sujeto, aunque está un poco alejado. ¿Logran fijarse en eso? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, Ya. profe. ¿Y Sí, profe. qué significa ha sido? Ha sido es lo que se llama un verbo compuesto, bueno, tiene varios nombres complicados, ¿no? Pero son dos verbos juntos, ¿no ve? ¿Y eso qué significa? A ver, Avi. Te escucho, Avi. Su significado, ¿no? Sí. Que, 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 que de su era de su ha sido significa de su ha sido significa que su razón que siempre ha tenido miedo a la oscuridad. Ya, no. Mira, Avi, está bien cómo lo estás entendiendo, pero la idea de separar sintagmas es poder entenderlos separados de la oración. Entonces, ahorita no estamos hablando, cuando lo marcamos por separado, ha sido, ya no estamos queriendo decir qué significa en relación con la oscuridad y con la razón. Simplemente significa que ha sido. Solo estas dos palabras, ¿qué significa? Tenemos el verbo ser, pero ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo está el verbo ser ahí? Ha sido.
presente. Ya, bien, Dafne. Lo que nos dice Dafne, no, Avi, no está en presente, está en pasado. Entonces significa ser en pasado. O sea, fue, ¿no? Entonces, disculpen, se me ha caído mi lápiz, ya. Eso significa, puede que ya no siga siendo. No nos dicen eso, pero en todo caso sabemos que fue. Nos están hablando de el pasado. Separar ha sido tiene la ventaja de que así nos podemos dar cuenta de qué tiempo nos están hablando. Nos están hablando del pasado. Ya. Y el siguiente sintagma ahora sería el que decían. ¿Cuál era el siguiente? La razón por ¿Cuál sería el sintagma 4? la razón. Sí, pero se podría completar un poquito más. La La razón de... razón número 1 del miedo en la gente. Eso es todo lo que nos queda en la oración, pero ¿cuál sería el sintagma 4 solamente? Lina, eres malévoca. La razón número 1. Ya, correcto, la razón número 1. ¿Qué significa la razón número 1? ¿Qué significa chuli? Mira, me estás mordiendo mi herida. ¿Qué significa decir la razón número 1? Ajá. ¿Qué significa cuando yo digo, eres el número 1? Por favor, necesito que se conecten con la clase. ¿Qué significa cuando yo digo, eres el número 1? Que te Di algo. está admirando. Ya, me está admirando, me está destacando, ¿no ve? Entonces, si yo digo la razón número 1, ¿qué significaría? Mm, ¿Que eres la primera razón? Ya, la primera razón, sí. Entonces, significa la primera razón. O también podría ser la razón principal. ¿Ya? Principal es mejor que primera porque está hablando. en realidad puede haber varias razones para las cosas en la vida. Entonces, el miedo no es muy difícil saber cuál es la primera razón del miedo en toda la gente, ¿no? Lo máximo que podemos decir es algo parecido a primera razón, es la razón principal. Ya. Por último, ¿cuál sería nuestro sintagma 5? Qué lindo gato. Por favor, dejen de fijarse en sus gatos. ¿Cuál sería el sintagma número 5? Ya sé, A ver. Principal. del miedo en la gente. Del miedo en la gente. Ya, del miedo de la gente. Exacto. ¿Y qué significa? Que Profesiones de la tiene gente. miedo. La gente. ¿Qué, perdón, Luz? El que profe escrito mal. Del miedo en la gente. Ah, muchas gracias, Luz, tienes razón. Del miedo en la gente, lo he cambiado un poquito, disculpen. Ya. ¿Y qué significa eso? Que la gente Que la tiene gente miedo. tiene miedo. Ya, miren, lo que nos está pasando, sí, la gente tiene miedo, pero dice Oh, del. profe. Aquí, Ya. este es... ¿Qué nos indica este del? ¿De algo? De algo, exacto. Eso te explica, ¿no ve? Entonces tiene que ir en relación con otra cosa. ¿Qué? ¿Qué sería? ¿De alguien? No, dentro de la oración, buscando con qué se relacionaría, con cuál de los otros 4 Profe. síntomas. Sería que la gente tiene temor a algo. Sí, exacto. Tienen temor a algo. Ahora, pero esta partecita, el del, nos dice, como explicaba la Alexandra, esto nos indica que es de algo. Ahora, ¿de qué? La respuesta no tenemos que buscarla en cualquier parte, sino aquí. Tenemos 4 sintagmas más. Entonces, ¿con qué se relacionaría? ¿De algo de qué? ¿Cuál de estos? Del primer sintagma. Exacto, la oscuridad, ¿no? Entonces, miren, nuestra conexión está un poco partida, digamos.
Está aquí la oscuridad, está aquí el ha sido, el fue, en el pasado, y está aquí recién el miedo de la gente. Entonces, la oscuridad es la razón Tiempo restante del 4 miedo de la minutos gente. y 22. Sí, yo lo sé, Avi, no te preocupes. Entonces, significa, bueno, el miedo de la gente está bien, pero el miedo en relación con el sintagma 1. Eso podemos poner, ¿ya? Y de esa manera estamos terminando de conectar nuestras partes. A ver, veamos, es un poco complicado. Ya nos queda muy poco tiempo, así que vamos a partir esta lección en más partes, ¿ya? Vamos a completar con esto después. Lo que les voy a explicar ahora es lo siguiente, vamos a ver qué tal les va con esto. La tarea. Tienen que leer el texto Londra, que está en la página 74 del libro, ¿ya? Es un párrafo de letras azules, chiquito, que está... Yo ya lo leí. Ya, está bien que lo hayan leído, lo tienen que volver a leer en ese caso. Escúchenme, por favor, les explicaré. Es solo un párrafo, si ya lo leyeron está muy bien. Lo que van a hacer ahora, la razón por la que lo tendrían que volver a leer es porque tienen que extraer de ese párrafo al menos 3 sintagmas, ¿ya? Y los tienen que copiar aparte en su cuaderno. Entonces, leen el párrafo con atención, pueden separar las oraciones si les ayuda más eso, hasta que tengan así unas oraciones como esta, digamos. Y luego tienen que encontrar dentro de esas oraciones varios sintagmas. Como dice la instrucción, al menos 3, y los copian. ¿Sí, Profe, Abby? nos vas a enviar desde la 1 hasta la 4 y a las 6, ¿no? Así solo, ¿verdad? Voy a borrar este y este para continuarlos después. Sí, los voy a mandar Ya. hasta acá nomás. Ya. ¿Ya queda clara la tarea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver, entonces, buena suerte. Ojalá que les vaya bien. Continuamos, terminamos esta lección la siguiente clase. ¿Ya? Chao, chicos. Chao. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, Diana. Chao. Chao a todos.